If you're building your business and trying to improve your Spanish at the same time, but you feel like you have zero time to sit and study, don't worry, you don't need more time. You just need better strategies to blend your Spanish into your everyday life. Let me show you how to do that without feeling like it's just another task on the list. ¿Seguís ahí? Genial, porque hoy te voy a compartir ideas que no vas a encontrar en Google. Vamos a estar hablando de cómo mejorar tu español mientras emprendes de una forma orgánica a tu día a día, sin apps mágicas ni cursos eternos. Y además te voy a estar compartiendo algunas expresiones clave del mundo emprendedor en español. Te voy a contar algunas prácticas concretas que realmente funcionan muy bien. Y también te voy a contar cuáles son los errores típicos que tendrías que evitar para poder hablar de una forma más natural y profesional. Quédate. Empecemos hablando de cómo integrar el español en tu rutina diaria sin que sea una carga extra. Porque cuando emprendemos, el tiempo vale oro, ¿sí? Y lo que te quiero decir acá es, no necesitas un tiempo especial para practicar tu español. Simplemente necesitas integrarlo en tu día a día. Te doy un ejemplo concreto. En vez de ver un video de productividad en inglés, puedes buscarlo en español. Es una manera buenísima de practicar vocabulario y obviamente entrenar tus listening skills con vocabulario que ya manejas, ¿sí? En un tema que te interesa. Otra, si estás escribiendo ideas, por ejemplo, para un post, un email, una historia, escribílas en español. No importa que después no las uses y las vayas a utilizar en inglés. Esto ya de por sí es una excelente práctica, ¿sí? Mucho más real que llenar ejercicios de gramática. Spoiler, te vas a trabar, te vas a frustrar, vas a tener que buscar palabras y está bien, ¿sí? Acá no estamos apuntando a la perfección, sino que todo esto es parte de ir avanzando. Y si trabajas con clientes o pares que hablen español, bueno, proponeles, ¿por qué no?, hablar en algunas reuniones en español, aunque sea un rato. Esto te pone en modo acción en vez de en modo teoría. Y lo que queremos acá es de alguna forma empezar a ver al español como una herramienta que se adapte a tu día a día y no como una materia extra. Ese es exactamente el objetivo de las mentorías en español que estoy ofreciendo, que buscan justamente que te puedas compartir en tu día a día emprendedor a la vez que mejorás y practicás el idioma de una forma natural y orgánica. Te dejo más info acá en la descripción. Mira, te paso 3 tips concretos. Consumí contenido sobre tu industria en español, ¿sí? Sea que trabajes en marketing, en UX, en bienestar, desarrollo personal, cualquiera sea tu área, podés consumir contenido en español en tu rubro, ¿sí? Tu mente ya está acostumbrada con el tema, con ese contenido, entonces se va a poder enfocar en el aprendizaje del idioma. 2. Cambia el idioma de tu navegador o de las apps clave, ¿sí? Por ejemplo, Gmail, Notion, la configuración de tu sistema operativo en la compu, la configuración del celu, ¿sí? Lo que puedas hacer, esto te va a ayudar a exponerte a expresiones reales todos los días sin tener que hacer nada extra. 3. Ponete mini desafíos reales por semana. Por ejemplo, esta semana me comprometo a mandar una propuesta comercial en español o voy a grabar un reel en español sobre mi servicio, ¿sí? Hacelo simple, pero real. La idea es que puedas servirte como entrenamiento para tu día a día. No es que necesariamente vayas a utilizar estos materiales porque mucho va a depender del idioma del negocio que lideres, pero sí te ayuda un montón en el proceso de mejora. Ahora, hablemos de palabras y expresiones que te van a ayudar a sonar mucho más natural en el mundo emprendedor. Porque una cosa es saber español y otra cosa muy distinta es, mostrar que estás en tema. Acá te comparto algunas que en Argentina usamos todo el tiempo. Son expresiones informales, así que presta atención al momento y al contexto en que las usás. Ponerle onda significa hacerlo con buena energía, con entusiasmo. Por ejemplo, no salió como quería, pero le pusimos toda la onda. Estar hasta las manos significa estar lleno de trabajo. Por ejemplo, no llego al evento, estoy hasta las manos esta semana. Darle una vuelta o darle una vuelta de tuerca significa repensar algo, buscar una mejor solución. Por ejemplo, esta campaña no está funcionando, hay que darle una vuelta. Tirar una idea o tirar data significa proponer, ¿sí? Compartir información. Por ejemplo, te tiro una idea loca, romperla.
significa que algo fue un éxito rotundo. Por ejemplo, esa campaña la rompió. Validar una idea significa testear si hay un interés real en el mercado. Por ejemplo, estoy validando esta idea con algunos leads. Hacer networking. Sí, usamos esta palabra, pero el tono cambia un poco. Ejemplo, el evento fue bastante tranqui, pero aproveché para hacer networking. Ser resolutivo. Alguien que no se quede en el problema, que lo resuelve. Por ejemplo, necesito incorporar a alguien resolutivo al equipo. No me cierra. Significa algo que no te termina de convencer. Por ejemplo, el pricing del producto no me cierra del todo. Pivoteamos. Significa cambiar el rumbo del negocio de forma rápida. Por ejemplo, no vimos los resultados esperados y tuvimos que pivotear rápidamente. Tip. Te recomiendo escuchar cómo usan los nativos estas expresiones y palabritas clave, porque así vas a saber no solo cómo las usan, sino cuándo las usan. Y otra cosa que te recomiendo es incluirlas en tus mails, conversaciones, en todo lo que puedas, obviamente dependiendo de si el contexto es más o menos informal, porque así es como se gana fluidez real. Hablemos ahora de algunas prácticas que puedes implementar para mejorar sin necesidad de estudiar horas. Te voy a compartir 3 de mis preferidas, 3 que me encantan, que yo misma las aplico en mi estudio de inglés y que muchas veces sorprenden porque son súper simples pero efectivas. Primero, háblale a la cámara o al espejo, en español, como si estuvieras grabando un reel, ¿sí? Hacerlo de forma descontracturada, puedes contar algo sobre tu día, lo que aprendiste, algo que te preocupa de tu negocio. Lo importante acá es que te deje fluir. Está buenísimo este entrenamiento porque vas a poder utilizar vocabulario real y practicando de una forma natural sin que haya nadie. Yo personalmente para mi práctica de inglés lo hago grabando audios en el celu, ¿sí? Me propongo mínimo por día grabar 2 minutos de lo que sea, ¿sí? Cómo fue mi día, algo que me preocupa, quizás el resumen de un podcast que escuché, una reflexión del día, una charla que tuve con un amigo, lo que sea. Lo importante es no apuntar a la perfección, sino a la fluidez e ir ganando confianza y ritmo en el habla. Y al terminar la grabación lo que hago es volver a escucharla, ¿sí? Para ver cómo me fue, si hay alguna parte en la que me trabé, si hay alguna palabra que no sabía cómo decir, entonces ya ahí al toque ya la busco y ya la agrego a mi documento de frases y vocabulario, ¿sí? Y de esta forma estamos avanzando de forma concreta y real, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos midiendo nuestro progreso y avanzando en consecuencia. Es una muy buena forma para detectar errores y para ir mejorando. 2. Usa notas de voz con amigos o colegas hispanohablantes, ¿sí? Esto está buenísimo, siempre que puedas recurrir a esta opción. De vuelta, no estamos apuntando a la perfección. Lo importante es no solo entrenar el input, sino también el output, porque la escritura te da precisión, pero la práctica del habla te da mucha más fluidez. 3. Crea tu banco de frases, ¿sí? Cada vez que escuches una palabra o una frase que no conocías, anótala en un lugar donde veas todos los días. Puede ser Notion, Google Keep, lo que te resulte más práctico. Yo en mi caso, como te contaba, suelo utilizar un documento de Google, ¿sí? Donde voy volcando todas las palabras y frases que quiero incorporar en mi vocabulario. Y lo que te recomiendo es que efectivamente la incorpores, ¿sí? En tu día a día, en diferentes situaciones, porque con este uso contextual tu mente va a empezar a fijar mucho más el dato. Como bonus, te voy a sumar algunas más para que armes tu propio combo. Primero, crea contenido en español, ¿sí? Aunque sea solo para vos, un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿sí? Ya sea escribir un hilo, grabar una historia, escribir un guión de reel, lo que sea, ¿sí? Lo importante es la práctica. Esto va a ser una práctica concreta y real del idioma. Lee en voz alta textos de tu industria. Puede ser un post, una propuesta comercial, un artículo en LinkedIn, lo que sea. Leer en voz alta te ayuda a practicar tu pronunciación, encontrar tu propio ritmo y también ganar confianza sin exponerte ante otros. Otro tip, agéndate palabras concretas en un contexto real. No las anotes sueltas, ¿sí? Porque te va a faltar información. Anótalas en frases y situaciones reales donde la viste y eso te va a ayudar mucho más a entenderla en acción. Otra muy buena idea es suscribirte a newsletters que hablen de temas que te interesen. Por ejemplo,
negocios, creatividad, estilo de vida o lo que sea que te inspire en ese momento. Es una muy buena forma de practicar el idioma de una forma más cotidiana, real y natural. Además, cuando los textos están escritos con una voz cercana, sí, estilo carta, como se estila ahora, mandar los newsletters, sí, una carta con intención al interlocutor, bueno, se hace mucho más fácil asimilar el idioma porque lo sentimos mucho más cercano. Es más fácil conectar con el idioma. De hecho, dentro de poco voy a estar lanzando mi propio newsletter donde voy a compartir aprendizajes y experiencias de todo este mundo, así que si te interesa recibirlo, te invito a dejarme tu email acá en el formulario que dejo en la descripción para que seas de los primeros en recibirlo. Vamos ahora con algunos de los errores más frecuentes al hablar español de negocios. Muchos no te lo dicen, pero es importante tenerlo en cuenta, sí, para sonar de una manera mucho más natural y profesional. Uno de los errores más frecuentes, traducir literalmente del inglés al español. Ejemplo, no tiene sentido, no es lo mismo que decir it doesn't make sense. O por ejemplo, aplicar un trabajo no se dice aplicar, se dice postularse o se dice enviar el CV. Otro de los errores más comunes es usar el tú en contextos informales en Argentina y en Uruguay. Por ejemplo, en México sí se usa mucho el tú, en España usan mucho el vale, en cambio en Argentina usamos mucho el vos. Por ejemplo, en vez de decir ¿tú crees que irá a funcionar?, lo mejor es que digas ¿vos crees que va a funcionar? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Puede parecer un detalle, pero el voceo hace toda la diferencia. Para mí es clave que te adaptes al lugar donde trabajas o donde vivís, porque eso te abre puertas de verdad. Sonar demasiado estructurado o formal. Muchos extranjeros hablan como si estuvieran leyendo un manual, ¿sí? Anímate a usar expresiones del día a día, ¿sí? Informales como muletillas, como pueden ser o sea, me parece que, la verdad que, ponele, ¿sí? Son expresiones que usamos mucho. No digas, voy a proceder a mandar el archivo adjunto. Hacelo más directo, ¿sí? Por ejemplo, te mando el archivo por acá, ¿sí? Esto te hace sonar mucho más real, natural. Otro error típico es creer que los falsos amigos no importan. Asistir no es to assist, es to attend. Comprometido no es compromised, es engaged. Ten en cuenta entonces que una palabra mal usada puede cambiar todo el tono del mensaje. Para ir cerrando, no uses al español como una cajita cerrada fuera de tu vida de emprendedor. No tiene sentido. Sí, es mucho mejor que lo uses como una herramienta más para crecer, para conectar y para expandirte. Y si lo haces desde tu día a día, con constancia pero sin presión, vas a ver resultados reales. No perfectos, reales. Ahora contame vos en comentarios. ¿Cómo estás llevando el español en el día a día de tu emprendimiento? ¿Sentís que te frena o sentís que te potencia? Te leo, como siempre, y si querés más contenido sobre cómo emprender en español, suscríbete que se vienen cosas buenísimas.